Me llamo Octavio Hernández, y lo que voy a contarles no es fácil de recordar, mucho menos de compartir. Durante años juré que lo enterraría en lo más profundo de mi memoria, como si eso pudiera hacerlo desaparecer. Pero ya no duermo. No bien cierro los ojos, los escucho otra vez. Las voces. El maldito sonido del acordeón desafinado. Todo empezó el año que decidí mudarme a la sierra para descansar de la ciudad. Mi padre había fallecido y me dejó como herencia una vieja casa en el pueblo de San Joaquín de las Cruces, enclavado entre montañas, donde las nieblas bajan como dedos entre los pinos y el tiempo parece detenido. La casa estaba descuidada, pero en buen estado. Tenía un aire melancólico, como de esos lugares que han sido testigos de cosas demasiado pesadas para que las paredes lo digieran. Mis vecinos, pocos y reservados, me dieron una bienvenida seca. Apenas saludos y miradas largas. Me dijeron que la casa llevaba vacía muchos años, desde el incidente. ¿Qué incidente?, pregunté curioso. Es mejor no revolver el polvo viejo, joven, me dijo don Mauro, un anciano que vendía pan y cigarros en una tienda diminuta frente a la iglesia. La mayoría evitaba siquiera mirar hacia la casa. Había algo en sus ojos, no miedo, sino resignación, como si supieran que lo que había ahí no se podía cambiar. La primera noche, el silencio fue absoluto. Tan absoluto que escuché por primera vez el sonido de mi propia respiración como si fuera ajeno. Sin carros, sin bocinas, sin sirenas. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, lo oí por primera vez. Una melodía de acordeón lejana, desafinada, que parecía venir desde los muros mismos de la casa. Era lenta, fúnebre, como una marcha para los que no descansan. Me levanté, recorrí la casa con una lámpara, revisé el viejo desván, el sótano, incluso el patio trasero lleno de hojarasca. Nada, pero el acordeón seguía. Era como si viniera de adentro de las paredes, y luego se detuvo de golpe, justo cuando toqué la puerta que daba al desván. Dormí poco. Al día siguiente, una mujer del pueblo, doña Licha, me dejó una canasta con pan y queso. Me agradeció por cuidar la casa. Cuando le pregunté por qué todos eran tan evasivos, me miró y dijo: porque esa casa le pertenece a los Hernández, y los Hernández siempre han sido distintos. Tu abuelo, tu padre, y ahora tú. Todos regresan, aunque no quieran. No supe qué contestar. Mi padre nunca me había hablado del pueblo, ni de la casa, ni de su infancia. Era como si hubiera querido borrarlo todo. Esa noche volvió el acordeón. Mis pasos me llevaron hasta el desván, donde algo me empujó a revisar unas cajas viejas llenas de papeles, fotografías quemadas por el sol, documentos y un baúl de madera mohosa. Lo abrí con dificultad. Dentro había una máscara de cuero con rasgos grotescos, un acordeón roto y un diario cubierto de polvo. El diario era de mi abuelo, Rodrigo Hernández. Las primeras páginas hablaban de la vida en el campo, de los cultivos y las fiestas, pero luego el tono cambiaba. Desde que acepté tocar el acordeón en el velorio de don Pascual, no he podido dormir. Esa noche sentí que algo se me metió por la espalda, como una sombra fría que me acaricia la nuca. La gente dice que tocar para los muertos es una honra, pero yo sé que abrí una puerta, y ahora me llaman. Cada noche, a la misma hora, me llaman por mi nombre. Cerré el diario con las manos temblorosas. Afuera la música volvió a sonar, y esta vez no estaba solo en la casa. Aquel segundo día desperté con los nervios alterados. No sabía si había soñado la música o si realmente alguien había estado tocando ese acordeón en la oscuridad de la casa. Bajé al comedor con el diario de mi abuelo en las manos. No podía dejar de leerlo. Su caligrafía se hacía más errática conforme pasaban las páginas, como si estuviera siendo perseguido por algo más que recuerdos. Intenté dejar de tocar, pero los sueños no paran. Siempre la misma imagen. Estoy en la iglesia, pero vacía, con bancas llenas de gente muerta. Y al fondo, un altar con velas negras.
Me obligan a subir con el acordeón. Si no lo hago, no me dejan despertar. Salí a caminar por el pueblo. Necesitaba aire, una señal de que seguía en el mundo real. Pero apenas crucé la plaza, noté que varios me miraban como si ya supieran lo que me estaba ocurriendo. Un niño se me acercó sin miedo y me dijo: «¿Ya lo viste, verdad? El del acordeón». Me detuve en seco. «¿Cómo sabes eso?». El niño señaló con su dedo hacia el campanario de la iglesia. Allí, entre los huecos de los ladrillos, vi algo. Una silueta negra, imposible de explicar a plena luz del día. Un cuerpo largo y encorvado, con una máscara de cuero en la cara. Me observaba desde lo alto, inmóvil. Un instante después, ya no estaba. Fui directo a la parroquia. El padre Aurelio, un hombre de barba blanca y manos temblorosas, me recibió como si me hubiera estado esperando desde hace años. «Usted es Octavio, el nieto de Rodrigo». Asentí, y antes de que pudiera explicarme, él me llevó a la parte trasera de la iglesia, a un pequeño cuarto donde guardaba cajas con documentos y objetos antiguos. Sacó una libreta vieja, más delgada que el diario que yo tenía, pero con el mismo nombre en la portada: Rodrigo Hernández. Tu abuelo venía a confesarse, pero lo que decía no era para absolver. Dijo con la voz quebrada. Aseguraba que una vez cada cierto tiempo, la casa elegía a alguien, un músico, a alguien con sangre de su linaje, y ese alguien tenía que tocar para que ellos no salieran. ¿Ellos? Los que no tienen nombre, hijo, los del otro lado del acordeón. Me quedé helado. Pensé que el viejo estaba senil, pero entonces me mostró algo más. Una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía un grupo de hombres sentados frente a un ataúd abierto, todos con expresiones sombrías. Todos menos uno. Mi abuelo, más joven, con el acordeón en las piernas y una sonrisa torcida, forzada, como si algo detrás de la cámara lo obligaran a fingir. Detrás del ataúd, un espejo, y en el reflejo, una figura oscura que no aparecía en la imagen frontal. Una figura con máscara. «Dios me perdone», dijo el padre, «pero esa cosa no es de este mundo. Y está ligada a tu sangre, muchacho. Si ya la oíste, ya es tarde». Salí de ahí con la cabeza hecha un nudo. Volví a casa con el diario apretado contra el pecho, tratando de ignorar los murmullos que ahora comenzaban incluso a plena luz del día. Era como si las paredes empezaran a susurrar cuando me acercaba. Esa noche, decidí no dormir. Coloqué velas en cada esquina del cuarto y me senté en una silla de madera frente al desván. El acordeón roto seguía dentro del baúl, cerrado. La primera hora pasó en silencio, pero a las 3:13 a.m. los sonidos comenzaron. No era música todavía, era como una respiración profunda, cavernosa, que se colaba por las rendijas de la madera. Luego, las notas, graves, torcidas, como si el instrumento estuviera siendo tocado por alguien sin dedos humanos. La puerta del desván tembló. Me armé de valor, tomé el diario como si fuera una cruz y abrí. El acordeón no estaba en el baúl, lo encontré en la mecedora que había pertenecido a mi abuela. Se movía solo. No había nadie, y sin embargo, se expandía y comprimía como si estuviera tocándose. Una nota más aguda sonó, y el aire del cuarto se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Retrocedí, tropezando con una caja, y fue entonces que lo vi, reflejado en el espejo agrietado del ropero. Un hombre alto, muy delgado, con la máscara de cuero de ojos vacíos, parado detrás de mí. Me giré. No había nadie, pero el espejo lo mostraba. Levantó una mano huesuda y señaló el acordeón. Luego se llevó la mano al pecho, donde un hueco oscuro se abría entre las costillas, como si le faltara el corazón. Corrí hasta la puerta, pero no pude moverme. Mis pies estaban firmemente clavados al piso, como si las sombras mismas los sostuvieran. La figura comenzó a avanzar hacia mí, desde el reflejo, y luego
Como si alguien apagara un interruptor, todo se detuvo. Volví a respirar. El acordeón ya no estaba, pero en el suelo, donde antes había estado el baúl, había algo nuevo. Una fotografía vieja con mi rostro, sentado en la misma mecedora, tocando, y detrás de mí, el ataúd abierto. Pasé el día siguiente temblando. Dormí en la banqueta del atrio de la iglesia con un rosario entre los dedos y el corazón encogido. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa imagen. Yo, tocando ese maldito acordeón, con un ataúd abierto detrás y la sombra acechando por encima de mi hombro. Ya no era un juego de imaginación. Algo me había puesto en ese lugar, como si estuviera atrapado en un ciclo que se repetía en mi sangre. Y entonces recordé las palabras del padre Aurelio. La casa elige a alguien del linaje. ¿Y si mi llegada no fue casualidad? Regresé a casa cuando el sol ya comenzaba a ocultarse tras los cerros. El viento había cambiado. No era una simple brisa serrana, era gélido, cortante, como si bajara de un sitio donde no hay luz. Al cruzar el umbral, la casa olía distinto. No a humedad o encierro, sino a flores muertas. Esa mezcla de cempasúchil viejo, incienso agrio y cera derretida que uno solo encuentra en los velorios. Y al cerrar la puerta, supe que algo había cambiado. Había invitados. No los vi de inmediato, pero los sentía. Presencias caminando en los pasillos, susurros en las esquinas. No eran espíritus comunes, no eran almas. Era algo más primitivo, más oscuro. Como si la casa estuviera repleta de recuerdos, pero que los recuerdos también respiraran. Tomé el diario de mi abuelo y lo leí desesperadamente, buscando una salida, y la encontré. En una página suelta, rota por los bordes, escrita con tinta corrida, la melodía debe completarse. Si no se termina, ellos salen. Si se toca incompleta, se lleva al siguiente. Por eso nadie ha sobrevivido más de 3 noches. Yo rompí el ciclo, pero no lo cerré. Uno más deberá terminar la marcha, uno de sangre. Esa noche no me resistí. Dejé que el reloj avanzara. Cuando dieron las 3:13 a.m., no encendí velas, no recé. Bajé al desván. El acordeón estaba en el suelo, cubierto de polvo, como si nunca se hubiera movido. Lo tomé. No sé por qué lo hice. Tal vez porque estaba cansado de correr. Tal vez porque una parte de mí ya sabía que estaba marcado. Lo coloqué sobre mis rodillas y toqué la primera nota. No era como un instrumento común. Era como si el acordeón respirara. Con cada nota, el aire se volvía más pesado y los muros comenzaron a vibrar. Las fotos colgadas de mis antepasados empezaron a caer una a una, hasta que solo quedó una colgada, una que no recordaba haber visto antes. En ella estaba mi padre, sentado en la misma mecedora, tocando el acordeón, con los ojos cerrados y sangre bajándole por las orejas. La música me llevó. No podía detenerme. Cada nota que tocaba era como si una parte de mí desapareciera, como si las sombras me arrancaran recuerdos con cada acorde. Empecé a olvidar mi edad, mi infancia, el nombre de mi madre. Y entonces comencé a verlos. Primero eran formas sin definición, luego cuerpos grises, alargados, sin rostro. Se movían por la casa como si siempre hubieran estado ahí, como si yo apenas los estuviera notando por primera vez. Caminaban descalzos, con pasos pesados, hundiendo las tablas del suelo con cada pisada. No hablaban, solo se mecían al ritmo de la música. Una procesión de los que ya no tenían alma. Uno se detuvo frente a mí. Pude verlo claramente. No tenía rostro, pero sobre su pecho llevaba una cicatriz en forma de cruz. La piel parecía quemada, curtida. Levantó la mano y señaló hacia la puerta del sótano. Lo supe en ese instante. Allí abajo había algo que no debía salir. Dejé de tocar. La figura se estremeció y luego gritó. No con la boca, sino con todo el cuerpo. Fue un alarido que atravesó la casa, que me hizo sangrar por la nariz, que partió los cristales de las ventanas.
Las otras figuras comenzaron a girar la cabeza hacia mí, lentamente, como si hasta ese momento no me hubieran notado. Corrí. Cerré la puerta del desván y empujé un mueble contra ella. Bajé al primer piso, pero la casa ya no era la misma. Los muros sangraban. Las lámparas parpadeaban como si les costara mantenerse encendidas. Las paredes tenían huellas, miles de manos marcadas como enyesadas. Huellas de niños, mujeres, ancianos, todas señalando hacia mí. Me metí al baño. Cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo temblando, mientras del otro lado se escuchaba el sonido de pies arrastrándose por el pasillo. Y luego, otra vez la música. No era yo. No tenía el acordeón. Pero alguien lo estaba tocando en algún lugar de la casa. Y con cada nota, algo se acercaba más y más a la puerta del baño. Cuando finalmente me armé de valor para mirar por la cerradura, vi un ojo. Pero no uno humano. Era un ojo blanco, sin pupila, que giraba lentamente como buscando el momento exacto para entrar. Me desmayé. Desperté por la mañana. La casa estaba en silencio. Todo parecía normal, pero sabía que no lo era. No del todo. Salí al patio, donde el sol apenas tocaba las hojas secas. Y ahí estaba. Una tumba nueva, sin nombre. Al lado, un banco. Y sobre el banco, el acordeón. Me quedé mirando la tumba nueva por horas. No decía nada, ni una cruz, ni una flor. Solo un montículo de tierra aún húmeda. Y junto a él, ese acordeón maldito. Lo toqué apenas con la punta de los dedos. Estaba tibio, como si respirara. No podía quedarme más en esa casa. Hice una maleta con lo poco que me quedaba de ropa limpia. Metí el diario de mi abuelo. Cerré la puerta y fui directo a buscar al padre Aurelio. Lo encontré en la sacristía, con los ojos hundidos, como si él también hubiera pasado la noche escuchando cosas que no deberían existir. Me miró con compasión amarga, como se mira a los condenados. Ya es tarde, hijo. Una vez que tocas ya no hay vuelta atrás. Dijo sin levantar mucho la voz. Ya estás del otro lado, aunque no lo aceptes. ¿Qué hay en esa casa, padre? ¿Qué es esa cosa que se aparece en los espejos? ¿Qué son los que caminan por las noches? El viejo cerró la Biblia y se sentó con lentitud, como si cada palabra le costara una vida. Lo llaman el que toca para los muertos. Una entidad que alguna vez fue humano, o algo parecido. Nadie sabe de dónde viene, pero los viejos del pueblo cuentan que fue uno de los primeros músicos del lugar. Tocaba en los velorios, y decían que su música era tan triste que hacía llorar hasta a los cadáveres. Me estremecí. ¿Y luego? Dicen que una noche, en el funeral de un niño, tocó algo que no debía, algo que abrió una puerta, y desde entonces está atrapado entre este mundo y otro. Necesita que alguien siga tocando su melodía o se suelta, y trae consigo a los que lo siguen, los sin nombre, aquellos que no fueron velados, los que murieron solos, los olvidados. Callamos un rato. ¿Y si termino la melodía?, pregunté. ¿Se cierra la puerta? No lo sé, dijo el padre, y por primera vez lo vi temblar. Pero si decides hacerlo, prepárate. Una vez que empiezas, alguien tiene que ocupar tu lugar. Volví a la casa con la decisión clavada en la espalda como un cuchillo. Esa noche fue la última. Encendí velas en cada esquina. Coloqué sal en el umbral de las puertas y espejos cubiertos con sábanas, pero sabía que nada detendría lo que venía. Me senté en la mecedora frente a la tumba. Coloqué el acordeón sobre mis piernas. Lo abrí y comencé a tocar. La primera parte fue lenta, como siempre. Las notas graves que ya conocía, esas que parecían cavar una fosa con cada acorde. Pero a medida que avanzaba, la melodía cambió. Había una parte final, una parte que mi abuelo nunca escribió. Y ahí estaban ellos, los sin nombre, emergiendo de la tierra, del bosque, de las piedras.
con cuerpos rotos, rostros perdidos, bocas que no podían gritar. Pero todos venían a escuchar, a detenerse frente a mí como en una ceremonia que llevaba siglos esperando su final. Uno por uno, se sentaron alrededor de la tumba. Algunos lloraban, otros simplemente me miraban, sin ojos, pero con una tristeza tan profunda que no había idioma que pudiera traducirla. Y al final, llegó él, el del acordeón, sin rostro, sin voz, con la máscara que ya conocía. Se sentó frente a mí y por primera vez inclinó la cabeza, como si esperara, como si respetara el hecho de que yo estuviera allí, cerrando lo que él había abierto. Toqué la última nota. Un silencio total se apoderó del lugar. Los sin nombre desaparecieron como humo, lentamente, desvaneciéndose uno a uno. La tumba se cerró sola, y el del acordeón me miró por un instante eterno. Luego, simplemente se esfumó, dejando detrás de sí un vacío que aún me aprieta el pecho cuando lo recuerdo. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Desperté en la iglesia cubierto por una manta. El padre Aurelio me había encontrado desmayado frente al altar. ¿Y la casa?, pregunté. Él solo me miró con una mezcla de alivio y tristeza. La casa ya no está. Pensé que hablaba en metáforas, pero al volver al terreno, lo confirmé. No quedaba nada, ni la casa, ni la tumba, solo un campo baldío. Pasaron años, me mudé a otro estado, comencé una nueva vida, pero cada cierto tiempo, exactamente a las 3:13 de la madrugada, algo me despierta. Una nota larga, grave, lejana, como un acordeón viejo que vuelve a respirar. Y entonces, me levanto, camino al ropero, y al abrirlo, allí está, esperando. Y yo sé, aunque intente negarlo, que mi turno no ha terminado. Me llamo Alonso Varela, y lo que voy a relatar no lo he contado a nadie, ni siquiera a mi esposa, porque aunque han pasado 10 años desde aquello, todavía hay noches en que me despierto empapado en sudor, con el sonido de los ladridos en mi cabeza, como si siguieran detrás de mí, como si nunca se hubieran ido. Todo empezó cuando me ofrecieron trabajo en San Pedro de la Loma, un pueblito de apenas 200 almas, escondido entre los cerros al norte de Puebla. Yo tenía 27 años, era veterinario recién egresado y no encontraba chamba ni en la ciudad ni en el rancho de mi tío. Así que cuando me llamaron de un programa estatal de vacunación y control de fauna en zonas rurales, acepté sin pensarlo. Llegué una mañana de marzo, justo cuando el cielo se abría tras una tormenta larga. El camino de terracería estaba hecho un lodazal, y el camión que me trajo se quedó atorado a medio kilómetro del centro del pueblo. Tuve que caminar el resto con mis botas llenas de lodo y la mochila empapada. Desde el primer momento sentí algo raro. El pueblo estaba en silencio. Ni gallinas, ni radios, ni el bullicio común de las mañanas en un lugar rural. Todo estaba quieto, como si la tierra contuviera la respiración. Apenas crucé la entrada, un grupo de niños que jugaban con una pelota se detuvo de golpe. Me miraron como si hubiera llegado algo que no debía estar ahí. Uno de ellos soltó la pelota y corrió a esconderse tras una mujer anciana que barría su portal. Ella también me miró con desconfianza. ¿Usted es el veterinario?, preguntó con una voz ronca. Sí, señora. Alonso Varela, del programa de zoonosis. Ella soltó la escoba y se persignó. Dios lo acompañe, hijo. Me instalé en una casita que el ayuntamiento me asignó junto a la iglesia. El alcalde, un tipo gordo de bigote manchado de tabaco, me recibió con más nervios que entusiasmo. Me explicó que el pueblo había tenido un brote reciente de rabia entre perros callejeros y que ya habían matado a varios. ¿Y tienen registros de mordeduras? Algunas. Pero aquí la gente no va al médico por cualquier cosa. Usted mejor camine poco de noche. Si oye ladrar, quédese donde está. No me gustó el tono. ¿Y los perros tienen dueño? Algunos sí, otros no. Hay muchos. Y por las noches, cambian. ¿Cambian? El alcalde no dijo nada. Solo me dio las llaves de la casita y se fue. Esa noche fue la primera vez que los escuché. No era el típico ladrido que uno espera en un pueblo. Era un coro de alaridos, de esos que se mezclan con aullidos y gruñidos que parecen salir de algo más grande que un perro. Se escuchaban lejos al principio, pero conforme pasaba la noche se acercaban rodeando la plaza, pasando frente a mi ventana, y luego se alejaban otra vez.
Intenté asomarme, pero la casera me había advertido que no lo hiciera, que los animales sentían la mirada. Al día siguiente comencé a trabajar. Recorrí los callejones, tomé muestras, vacuné a los perros que encontré. Todos parecían normales, aunque algunos mostraban un comportamiento extraño. No me miraban a los ojos, ni ladraban. Solo me olían y se iban, como si me reconocieran, como si supieran quién era y qué iba a hacer. El tercer día conocí a doña Tencha. Vivía sola en una casa alejada en el extremo del pueblo, donde las veredas ya no eran de piedra sino de tierra rojiza y raíces secas. Me habían dicho que tenía más de 20 perros, que nadie se le acercaba, que había enterrado a su esposo y a 2 hijos en el mismo terreno. La casa parecía abandonada, techos bajos, tejas quebradas, un árbol seco en el patio. Pero al tocar la reja los oí, docenas de perros ladrando al mismo tiempo, algunos con voces graves, otros con chillidos casi humanos. «¿Quién anda ahí?», gritó una voz desde dentro. «Soy el veterinario», respondí. «Vengo a vacunar a sus animales». El silencio fue inmediato. Se abrió la puerta y ahí estaba ella. Una mujer menuda, de rostro seco como pergamino, ojos negros y sin brillo. «Pase si quiere, pero aquí no se vacuna a nadie». Me explicó sin invitarme a sentarme que sus perros no eran como los del pueblo, que a ella no le daban rabia, que estaban protegidos. ¿Protegidos por qué? No por qué, ¿por quién? Mi difunto, él me los dejó. Cada uno tiene su nombre, su historia. Aquí nadie me molesta. Doña es por su seguridad. El brote. «¿Usted cree que no sé lo que pasa de noche?», interrumpió. «Lo que anda suelto no es mío, pero si se mete a mi patio mis perros lo reconocen». La miré con escepticismo. Ella lo notó. «¿Quiere verlos?», asentí. Y entonces los vi. Los perros no eran muchos. Eran 4. 4 nada más. Pero cada uno era más grande que el anterior. Uno parecía un pastor belga, otro un Xoloitzcuintle de piel negra y brillante. Había uno que no supe identificar, con ojos blancos como leche y patas larguísimas. Y uno más, que no tenía ojos. Estaban en silencio, mirándome. «Ellos me cuidan», dijo con orgullo. «Y esta noche lo van a cuidar a usted también, porque lo que viene ya lo olió». No supe qué responder. Esa noche llovió, y con la lluvia volvieron los ladridos, pero esta vez algo los acompañaba. Un zumbido extraño, como si se arrastrara una cadena por los callejones de piedra. Me levanté de la cama, tomé mi lámpara y desde la ventana vi algo moverse en la esquina. Era un perro, pero no uno normal. Era altísimo, casi del tamaño de un caballo pequeño. Su piel colgaba como si no le perteneciera, y en lugar de hocico tenía algo parecido a una mandíbula humana, pero demasiado ancha. Y lo peor, caminaba en 2 patas. Se detuvo frente a la iglesia. Luego se agachó lentamente, olfateó la tierra y aulló. Un aullido tan agudo, tan hiriente que las paredes vibraron. Y entonces los demás comenzaron a responderle. Ladridos que venían de todas partes. Pero ninguno de los ladridos era de los perros del pueblo. Eran otros, más profundos, más antiguos, como si algo hubiera despertado en el monte. A la mañana siguiente el pueblo estaba cubierto de huellas, no de perros, de algo más grande, como si una jauría de bestias hubiera cruzado el pueblo a medianoche. Me acerqué al templo y vi marcas en la puerta, rasguños profundos. Había también un olor en el aire, como de carne podrida mezclada con humo. Fui al ayuntamiento. Nadie me abrió. Busqué al alcalde. Nadie lo había visto. Fui a ver a doña Tencha. Su casa estaba abierta. Los perros ya no estaban. Y en el patio, marcado con cal y sangre, había un círculo tallado en la tierra. Y en el centro, un hueso humano, con marcas de mordida. Después de encontrar aquel hueso humano en el patio de doña Tencha, algo dentro de mí se quebró. No era el miedo lo que me paralizaba, sino una certeza terrible, que aquello que había visto la noche anterior no era un sueño. Era real. Y estaba aquí, caminando entre nosotros. La casa estaba en silencio. No había rastro de doña Tencha, ni de sus perros. Todo estaba en desorden. Trastes sucios, la cama revuelta, las ventanas abiertas como si hubiera salido huyendo o como si se la hubieran llevado. Quise irme, dejar el pueblo, pero el camino estaba cerrado.
un derrumbe de rocas en la única carretera de salida. Nadie había llegado, nadie se había ido. San Pedro de la Loma era ahora una isla cercada por algo invisible pero inquebrantable. Volví a mi casa con el corazón latiendo en las sienes. Esa noche no dormí, solo escuché los pasos. No eran de hombre, ni de perro. Eran lentos, pesados, como si algo caminara arrastrando su propio peso sobre la tierra mojada. A la medianoche me atreví a asomarme por la rendija de la puerta. Y lo vi. No sé cómo describirlo con exactitud. Era como si un perro gigantesco caminara sobre sus patas traseras, pero su piel estaba colgando como una tela mal cosida. Su cabeza era desproporcionada, con una mandíbula descomunal repleta de dientes torcidos. Sus ojos, si es que eran ojos, no brillaban con la luz, sino que absorbían la oscuridad misma. A su paso el aire se volvía más denso, más frío, y detrás de él lo seguían otros más pequeños, bestias deformes, sin pelo, con espinas sobresaliendo del lomo. Caminaban a su alrededor como soldados, marcando cada esquina del pueblo. Esa noche supe que algo estaba cazando. A la mañana siguiente el pueblo despertó con la noticia que nadie quería dar en voz alta. Habían encontrado a 2 jóvenes, hermanos, muertos en el campo detrás de la escuela. Los cuerpos estaban desmembrados, como si algo los hubiera masticado y escupido. Pero lo más extraño era que sus rostros no estaban. No les arrancaron la cara. No, era como si se la hubieran absorbido. El cura del pueblo, un anciano mudo que apenas caminaba, mandó cerrar la iglesia y colocó un manto negro sobre la cruz. Fue la primera vez que vi miedo en los ojos de todos. Y ahí fue cuando la gente comenzó a hablar. Doña Celia, la curandera del pueblo, me buscó en la plaza. No me saludó. Solo me llevó del brazo a su jacal y cerró la puerta con una tranca de madera. Me hizo sentar frente a una vela encendida y colocó hojas de pirul sobre la mesa. «Usted no entiende nada, ¿verdad?». Negué con la cabeza. Estaba agotado, al borde del colapso. «Eso que anda suelto no es nuevo. Solo dormía. Cada 100 años el monte escupe lo que se tragó por castigo. Y si no se le ofrece algo, si no se le marca un límite, sale a comer. ¿Qué es?», le dicen el que ronda el monte. «Un perro del diablo, viejo como el fuego. Nació de una promesa rota, cuando los ancestros mataron a un sabio y dejaron su cuerpo sin enterrar. Desde entonces, cada siglo, vuelve a buscar justicia, pero ya no reconoce rostros. Solo huele la sangre del miedo. Se me heló la piel». ¿Y los perros de Doña Tencha? Ella los guardaba. Sus perros no eran animales, eran guardianes. Su esposo fue el último que pudo contenerlo. Lo encerró. Le puso cercos con sal, le ofreció carne de venado cada luna nueva, pero se murió antes de enseñar a la vieja cómo sellarlo otra vez. Y ahora está libre. Ella asintió. Y usted, veterinario, tiene el olor encima. Volví a la casa al anochecer. Antes de llegar, escuché el canto de un gallo. No era una hora normal para eso. Miré hacia el tejado de una vivienda y lo vi. Un gallo blanco, inmóvil, con la cabeza ladeada, mirándome con ojos que no eran de ave. Tenía la mirada fija, inteligente y hostil. Me alejé sin apartar la vista. Esa noche tapé las ventanas. Coloqué sal en las esquinas, como me dijo doña Celia. Recé como nunca. Pero no sirvió. A las 3:33 a.m. los ladridos comenzaron. Eran diferentes. Ya no sonaban lejanos. Eran justo debajo de mi ventana. Y luego tocaron la puerta. No era posible. 1, 2, 3 veces. Un golpe seco, directo, como si algo empujara con la frente. Me acerqué temblando. El pomo de la puerta se movió. Giró. «Alonso», susurró una voz al otro lado. Y no era una voz humana. Era como si la boca que la emitía no supiera hablar, pero intentara imitar el lenguaje. Como si los dientes chocaran con la lengua en un intento grotesco de formar palabras. «Ah, Alonso. Ah, abre». Tragué saliva. Me alejé. Y entonces el pomo dejó de girar. Pero no terminó. Algo se arrastró hasta la ventana. Lo escuché. Las garras raspando el cemento. Y una cara, si se le podía llamar así, se asomó entre la cortina. Piel negra, húmeda, con orificios en lugar de ojos, y una lengua larga que golpeaba el vidrio una y otra vez. Me desmayé. Desperté con el primer canto de los pájaros. Había marcas en el marco de la puerta, y sobre la mesa de la cocina una palabra escrita con sangre. «Ofrece». Salí corriendo.
Fui a casa de doña Celia. Estaba vacía. Solo encontré una vela encendida y un perro sin cabeza en el suelo. Y entonces entendí. Yo no había llegado para curar nada. Había llegado para ofrecerme. Esa noche por primera vez los perros del pueblo ladraron. No de miedo, sino como si llamaran a algo. Y desde el monte la respuesta llegó. Un aullido, largo, frío, y la certeza en mi pecho de que esa noche me tocaba a mí. Pasé el día escondido en la sacristía de la iglesia, con la espalda contra el muro y un cuchillo de cocina apretado en la mano. El cura ya no estaba. Su celda estaba abierta y vacía. Las veladoras se habían derretido hasta la base, dejando un rastro de cera que se deslizaba como sangre coagulada sobre las baldosas. No sabía qué hacer. Me sentía como un ratón atrapado en una caja, esperando a que el cazador bajara el cuchillo. Todo el pueblo había cambiado. Los rostros de la gente eran los mismos, sí, pero sus miradas eran huecas, resignadas. Ya no evitaban los callejones oscuros, ya no se encerraban en sus casas al anochecer. Era como si hubieran aceptado lo inevitable, como si ya me hubieran entregado. Fue don Chema, el sepulturero, quien se atrevió a decirlo con todas sus letras. Usted es el que tocó, joven, el que se metió donde no debía, el que fue donde estaba dormido lo malo, el mal. Así lo decían ahora, sin nombre, sin forma, solo lo malo. Yo solo vine a vacunar perros. Don Chema negó con la cabeza. Aquí no hay casualidades, hijo. Si el monte lo llamó es porque usted lleva algo dentro. Un hueco, un olvido, un rastro de sangre en el alma que esa cosa huele desde lejos. Me miró con sus ojos marchitos. Y cuando huele, no suelta. La tercera noche fue diferente. El pueblo estaba en silencio, demasiado silencio. Ni un grillo, ni una lámpara encendida, ni una sombra moviéndose detrás de las cortinas. Solo el viento seco que venía del monte, arrastrando un olor a tierra removida y a carne podrida. Me encerré en la casita con lo poco que tenía. Puse cruces en las ventanas. Le eché sal al marco de la puerta. Me senté en el suelo y recité oraciones que ni siquiera recordaba haber aprendido. Y a las 3:33 am, como en un reloj maldito, la oscuridad se hizo más espesa. No se apagó la luz. No. Fue como si la oscuridad misma se tragara la luz. Y entonces comenzaron los pasos. Ya no eran muchos. Eran uno solo. Uno lento. Inmenso. Como si cada pisada hundiera la tierra medio metro. Se detuvo frente a mi puerta. El pomo no giró esta vez. Solo hubo un golpeteo. Suave. Rítmico. Como si algo golpeara con los nudillos. 1, 2, 3 veces, y luego la voz. Alonso, Alonso, Alonso. Repetía mi nombre como un canto de cuna. Y después, se sale. No sé por qué abrí la puerta, no lo decidí. Mis manos lo hicieron por mí. Y ahí estaba. Una criatura imposible. Media casi 2 metros. Tenía forma de perro, pero su piel era negra, brillante, tensada sobre una osamenta humana. Su hocico se partía como un cráneo abierto con dientes de más. Y sus ojos, Dios. Sus ojos eran rostros humanos. Pequeñas caras, como si se los hubiera tragado y ahora miraran desde dentro. Me habló sin mover la boca. El monte no olvida. Me desmayé. Desperté en el patio de doña Tencha. Ella estaba ahí, viva, sentada frente al fuego. Cocinaba algo en un cazo grande, removiendo con un palo largo. A su lado estaban los 4 perros, pero estaban distintos. Ahora eran como estatuas vivas. Cada uno parecía tener siglos encima. Sus ojos brillaban con fuego interno como carbones encendidos. Sus patas no tocaban el suelo. Flotaban apenas unos centímetros, vibrando, como si fueran espíritus encarnados en piel. Ya despertó, dijo Tencha sin mirarme. ¿Qué es eso? El guardián. El que limpia la tierra cada siglo, el que se lleva a los que ensucian el monte. ¿Y por qué a mí? Ella me miró por fin. Porque alguien tiene que irse, porque si no se queda, porque si no se le entrega a alguien comienza a llevarse a todos. Pero yo no hice nada. Hiciste algo peor. Llegaste, tocaste, preguntaste, miraste. Eso es suficiente. Me puse de pie. Quise correr. Los perros se levantaron también. Uno bloqueó la salida. Otro gruñó tan bajo que sentí el suelo vibrar. ¿Y tú? Le grité. ¿Tú lo alimentaste? ¿Tú se lo das?
Doña Tencha alzó los ojos hacia mí y por un instante vi en ella algo que no era humano. Yo solo obedezco. Yo le hablo. Yo lo sostengo hasta que llega el siguiente. Y entonces supe que ella había sido la anterior ofrenda. Y ahora era su turno de pasar la carga. Me arrastraron al centro del círculo de piedras. Los perros me empujaban, no con violencia, sino con un poder sutil, invisible, que me hacía caer de rodillas cada vez que intentaba retroceder. El guardián del monte estaba ahí, esperando, y en su hocico colgaba un trozo de tela. Mi camisa. Alzó la cabeza y aulló, y detrás de él comenzaron a aparecer otros como él, más pequeños, más deformes, algunos con patas humanas, otros con cabezas que lloraban sangre. Me rodearon, y entonces el más viejo de los perros de Tencha caminó hacia mí, y habló. Escoge. ¿Qué? Escoge a otro, uno solo, un nombre, alguien que tome tu lugar. Me quedé en silencio, temblando. No lo haré. El perro gruñó, su lomo se encendió como brasas. Escógelo. Vi los rostros de los niños del pueblo, vi al sepulturero, vi al alcalde, vi a los hombres que nunca me ayudaron, y vi al perro sin ojos, acercándose, lentamente. ¡No!, grité, y el guardián se abalanzó. Todo se volvió negro. Desperté al amanecer, en el monte, solo, sin heridas, sin sangre, sin dolor, solo, vacío. Caminé de regreso al pueblo. Nadie me miró, nadie me saludó, nadie me vio, como si no existiera, como si ya no fuera yo. Y esa noche en mi reflejo en la ventana vi algo nuevo, un rostro más, en mis ojos, uno pequeño, con la boca abierta, gritando, silenciosamente. Han pasado 3 meses desde que salí de San Pedro de la Loma. No tomé mis cosas, no pedí permiso, no miré atrás. Bajé por la vereda a pie, sin comida ni agua, sin saber si la carretera seguía bloqueada. Pero cuando llegué a la curva del kilómetro 23, donde la luz de tierra me había impedido salir días antes, el camino estaba libre, como si nunca hubiera habido derrumbe, como si la montaña solo me hubiera dejado entrar. Volví a Puebla capital, cambié de número, me dejé la barba larga, me mudé a un cuarto sin ventanas en una colonia donde nadie hace preguntas. Nadie me buscó, nadie llamó del programa estatal. Y lo que es peor, nadie parece recordar que alguna vez fui a ese pueblo. Pregunté a colegas, a supervisores, a la oficina de registros rurales. No hay archivos, no hay expedientes. San Pedro de la Loma no figura en el censo, no existe en el mapa, pero yo sé que existe y que no terminé con él, porque todas las noches a la misma hora escucho los ladridos. No en la calle, dentro del cuarto. Empieza con un gruñido bajo, luego unos pasos, garras sobre el cemento y al final un aliento caliente sobre mi nuca. Y entonces despierto, siempre a la misma hora, 3:33 am. Empecé a soñar con ellos, con los perros de Tencha, con el guardián, con los rostros dentro de sus ojos. Pero ahora hay algo más, un espacio vacío, como un asiento libre en una mesa, como una tumba abierta. Y en esos sueños yo me acerco a ese espacio y me siento. Busqué ayuda. Fui con un curandero en Cholula. Le conté todo. No se rió, no dudó. Solo me miró largo rato y me dijo, si regresó contigo es porque no lo alimentaste bien. ¿Qué quiere? Lo que todos quieren allá. Lugar, nombre, cuerpo. ¿Y si no se lo doy? El viejo dejó caer un puño de maíz negro sobre el fuego. Las llamas subieron de golpe. Entonces tú te lo vuelves. Desde entonces he cambiado. No lo noto a simple vista, pero lo siento. Ya no tengo miedo a la oscuridad. Al contrario, la disfruto. Camino más de noche que de día, como carne cruda. No duermo bien, pero cuando lo hago escucho las voces más claramente. Voces de otros que, como yo, no quisieron escoger a nadie. Voces que ahora lloran dentro del cuerpo del guardián, atrapadas en sus ojos, pegadas a su lomo como lastre. Y todas repiten lo mismo. Alguien tiene que pagar. Siempre. Hace 2 noches vi uno de los perros. No en un sueño. Lo vi en la calle, bajo la farola fundida, sentado en silencio mirándome. Era el más pequeño. El Xoloitzcuintle negro. Llevaba algo en la boca.
Una foto mía, quemada por los bordes. Se alejó lentamente, sin miedo, con ese paso que no pisa. Lo seguí, hasta las vías del tren. Allí se detuvo, me miró una última vez y desapareció entre la neblina. Ayer llegó un sobre a mi puerta, sin remitente. Dentro había un solo objeto, una cruz de cal envuelta en periódico viejo y una nota: la tierra lo sigue esperando, ya no hay tiempo. Hoy decidí volver. Tomé un autobús que solo va hasta el kilómetro 22. Caminé el resto a pie. El aire cambió cuando pasé la línea del último encino. El cielo se volvió opaco. Los pájaros dejaron de cantar. San Pedro de la Loma seguía ahí, igual de callado, igual de muerto. Me detuve frente a la casa de doña Tencha. Ya no quedaba más que ruinas. Pero en el patio estaban los perros, solo 3 ahora, y un espacio vacío, uno que me correspondía. Cerré los ojos, respiré hondo y me senté junto al fuego encendido, aunque no había leña ni brasas, solo tierra ardiente. El guardián apareció desde la niebla, lento, majestuoso, con la piel colgando y los ojos llenos de nombres. Me miró y por primera vez no vi odio ni hambre. Vi reconocimiento. Había vuelto. Había aceptado. Había entendido. Él no era el monstruo era el ciclo. Y yo ahora era parte de él. Si alguien encuentra este cuaderno, no me busque. No intente subir al monte. No toque la tierra marcada. No mire al perro sin ojos. Y sobre todo, no escuche los ladridos, porque si los escuchas, ya es tarde.